Vamos a ver los 3 niveles del pensamiento discursivo. En el primer nivel estamos totalmente idos. Nuestros pensamientos durante un periodo de tiempo nos llevan lejos, lejos del momento presente. Esto también se le llama fantasía. Cuando regresamos de ahí, es como entrar en la habitación después de haberla dejado un rato. He estado en otra parte, y este es el tipo más obvio de pensamiento discursivo. Puede tratarse de una experiencia completamente ilusoria e incluso engañosa. Cuando después de alejarme de la respiración regreso y digo pensamiento, hay una fuerte tendencia a ser severo con uno mismo. Me he alejado mucho de la meditación. Me doy cuenta de que mi tono de voz, cuando digo pensamiento, es severo, ¿no? Y si la palabra pensamiento me suena como un equivalente a mal, o va acompañada como que me siento que me deprimo, me desanimo, tengo que tomar conciencia de eso. Ese es el lugar en el que puedo llevar relajación y amabilidad a la práctica. Cuando me digo a mí mismo pensamiento, cada vez que cruzo un pensamiento, lo tengo que hacer con una actitud amistosa. Bien. Luego de meditar tiene que ocurrir lo mismo. Me tengo que comenzar a percatar de esa sensación de aversión, de esa voz crítica a mis pensamientos y a mis acciones, y limitarme a relajarla, darme un respiro, cambiar esa voz y ser más amable, más compasivo. El hecho de etiquetar mis pensamientos como pensamiento es entrenarme para empezar a desarrollar esta actitud imparcial. Porque toda crítica es un obstáculo en la meditación. Ser severo es un obstáculo que me va a impedir despertar. Esta tendencia a ser severos con nosotros mismos, ¿no?, surge del ego, obviamente, y de nuestro condicionamiento. Todos nosotros poseemos en nuestro interior semillas de una bondad básica, pero hay que alimentarlas. Y alimentar la bondad básica que hay en nuestro interior implica no juzgarnos por el pensamiento desenfrenado que está teniendo lugar en la mente. Cuando practico, voy a intentar ser fiel a esta norma de ser amable conmigo misma. Entrenamos la atención plena, pero se trata de una atención amistosa. Nos entrenamos para decir pensamiento, pero de un modo amistoso. Yo no puedo controlar, por ejemplo, cuántos pensamientos voy a tener, ¿no? Esto sería una tarea imposible. ¿Cuántos pensamientos voy a tener? Tampoco podemos controlar cuál va a ser el siguiente pensamiento. Fíjense en que nosotros no lo sabemos, ¿no? Hay un nivel del pensamiento discursivo, que es la fantasía, y el pensamiento muy alejado. Y hay otro que se ha marchado, pero no del todo. Quizás son solo 2 o 3 fases de un pensamiento o un guión, pero cuando todavía no te has alejado mucho, te despiertas y vuelves. No estoy completamente perdido en mi fantasía. Me alejé porque, qué sé yo, me dejé llevar por un sonido, porque tengo hambre y entonces estoy pensando en lo que voy a comer, y me doy cuenta rápido y regreso. Estos serían los pensamientos menos alejados. Hago lo mismo. Presto atención a la respiración. Surge el pensamiento, no le doy importancia y vuelvo. Bien. Si permito que los pensamientos me lleven más lejos del momento presente, me voy a estar entrenando lo discursivo y la distracción. Contrarrestar este patrón que está bien arraigado, ¿no?, de no estar aquí, va a requerir tiempo y compromiso. A medida que pasan más días, y yo me comprometo a hacer esto, va a parecer que mi mente vaga más todavía.
estoy pensando más que antes. ¿Cómo puede ser? ¿No? Es como que sentimos que nuestra distracción y nuestro pensamiento empeoraran en lugar de mejorar. El hecho es que antes de que empezaras a meditar y a intentar desarrollar la atención plena, no eras consciente de todos los pensamientos que albergabas. Ahora sí, y por eso me parece que son más numerosos. En realidad, ser consciente de la mente mono es una buena señal. Bien. Me estoy dando cuenta de lo que está pasando. La tercera categoría de pensamiento discursivo incluye aquellos que no te arrastran en absoluto, estos pensamientos que no me arrastran, que no me alejan. Pongo la mente en la respiración, permanezco ahí, se presentan estos pensamientos que vienen y van, pero no me siento arrastrada por ellos, ¿no? Es como que soy un testigo de estos pensamientos, pero no entro ahí completamente. Ahí etiqueto los pensamientos como pensamientos. No experimento ninguna crítica hacia mí mismo, pero es importante reconocer este nivel de pensamiento y distinguirlo de ese otro tipo que nos lleva a lugares más lejanos. No necesito luchar. No necesito luchar para no tener pensamientos, porque eso es imposible. Eso apréndanlo bien. Yo sé que van a escuchar a otros que les van a decir que sí, que pueden luchar. No. Es comprender los pensamientos y dejarlos pasar. Vale, me digo, está bien. No tengo que etiquetar ni darle importancia a nada aquí. Está bien. Bien. En relación con estos tres niveles del pensamiento discursivo hay tres palabras, tres conceptos, que nos pueden servir de apoyo, porque nos permiten relajarnos cuando se trata de pensamientos. La primera palabra es amabilidad. Sé amable con la realidad de que no puedes evitar los pensamientos, ni controlar el hecho de que te distraerás y cuánto tiempo va a durar esa distracción. La segunda palabra es paciencia, porque la paciencia provoca relajación en la meditación. No se puede subestimar lo útil que resulta ser pacientes con nosotros mismos. Bien. Recuerden que no es un proceso lineal. La tercera palabra es humor. Amabilidad, paciencia y sentido del humor. Tener sentido del humor por el hecho de que tu mente es un mono salvaje, ¿no? En tu práctica no tardarás en darte cuenta de que estás completamente loco. Tu mente es como un cubo de basura chiflado que grita, ¿no? Es una mente salvaje, pero no importa, siempre ha sido así. La buena noticia es que por primera vez te estás dando cuenta. Nuestros pensamientos son como el tiempo, pasan de largo. Cuando practicas no apegarte a ellos, dejan de ser sólidos, se desvanecen. Observa tu mente, date cuenta de los pensamientos, ¿no? Y solamente date cuenta de si son muchos o pocos. Simplemente ser consciente de esto. La intención es llevar la mente a los propios pensamientos y el método es observarlos y relajarme, ¿no? Y no luchar, recuerden. Consideremos todos los pensamientos como si fueran un sueño, ¿no? Esto es como una especie de guía de meditación en la que se nos señala que cuando nos sentamos a meditar podemos empezar a darnos cuenta de que nosotros lo creamos todo, todos los pensamientos con nuestra mente, y que esos pensamientos no son sólidos, no son algo tangible que podamos agarrar, sino conceptos, interpretaciones.
hechos de nuestro condicionamiento. Estemos pensando en una playa en las Bahamas, en nuestra pareja o en lo que vamos a comer, ¿sí? Puede parecer muy real. Sin embargo, las Bahamas no están acá frente a ti y no tendrás la comida en la mesa hasta dentro de un rato. De modo que cuando nos damos cuenta de que estamos teniendo lugar este proceso en nuestra mente, lo reconozco y lo llamo pensamiento. Cuando decimos pensamientos, como reconocer que nuestros pensamientos son una ilusión, un sueño. Las ilusiones que creamos con la mente, a las que llamamos pensamiento, pueden crear miedo, alegría, tristeza, asombro, ira. Una gama inmensa de emociones. Nos pueden hacer llorar o reír. Algunos tienen un enorme contenido emocional. En la vida cotidiana estamos rodeados de estos pensamientos que hacemos realmente sólidos en nuestra mente. De modo que cuando decimos, considéralos como sueños, nos conducimos a nosotros mismos hacia algo que mucha gente ha descubierto a lo largo de los tiempos sobre la naturaleza de la realidad, que no es tan sólida como creemos. Aceptar esta intangibilidad de nuestros pensamientos, con su falta de realidad, puede liberarnos del sufrimiento y la angustia. Un pensamiento de temor se puede desarrollar hasta convertirse en todo un guión que nos puede causar gran dolor e inquietud. Y esta tendencia tiene la capacidad de destruir la cualidad de nuestras vidas y nuestra habilidad para conectar con los demás. Nuestros pensamientos a menudo se intensifican y la meditación nos ayuda a aprender a minorar el sufrimiento que producen, porque le damos demasiada importancia a los pensamientos. Sin embargo, al igual que los sueños, no tienen una sustancia real, son como burbujas, como nube. Cuando me doy cuenta de que he estado pensando, puedo tocar el pensamiento y dejar que se vuelva a disolver en el inmenso cielo azul. No estás cazando pensamientos, pum pum, con una escopeta, ni cortándolos con una espada, ni aplastándolos con un martillo. En realidad no hay nada ahí, solo dejas que se vuelvan a disolver en el vasto cielo azul, como si yo tocara una burbuja con una pluma. ¿Has tenido alguna vez la experiencia de despertarte de un sueño? Esos sueños donde yo estoy soñando y me doy cuenta que estoy soñando, que se llama sueño lúcido. Despertarse en un sueño es una experiencia bastante poderosa, en la que yo me doy cuenta de que solo era un sueño. ¿Bien? Cuando empiezo a prestar atención a esto, me hago consciente de que el modo en que aparecen las cosas en los sueños con frecuencia nos puede hacer sentir que son completamente reales. Por ejemplo, si yo tiro algo en un sueño lúcido, se cae, hace ruido, probablemente se rompa. Voy por la calle, veo todo un paisaje y es como estar despierto. Si he tenido una experiencia continua de sueño lúcido, empiezo a cuestionarme realmente si hay alguna diferencia entre la vigilia y el sueño. Bueno, nuestros pensamientos no son diferentes, son como sueños. Podemos elegir despertarnos para volver a entrar en el momento presente, en el que todo es muy vívido. Nos podemos conceder un gran descanso aprendiendo a dejar que la mente se relaje y no atrapar ni concretar nada, porque no necesitamos apegarnos con tanta fuerza a nuestras mentes. Darles tanta importancia a nuestros pensamientos o permitir que estos nos lleven a una profunda madriguera laberíntica. Cuando yo digo todo es un sueño, otra manera es decir, hay mucho espacio. Disponemos de un vasto espacio para movernos. Nuestras mentes no tienen límite. No estamos constreñidos por nada. Pero nuestra experiencia es lo contrario. Nuestra experiencia es claustrofóbica.
y llevamos con nosotros una gran sensación de cargar. Si nosotros podemos relajar el control que ejercen sobre nosotros los pensamientos, considerando los sueños, habremos hecho el mundo y nuestra capacidad para experimentarlo más espaciosa. La naturaleza de la mente es pensar. Tan natural resulta para ella pensar como para los pulmones respirar o para el corazón bombear la sangre por las venas. Meditar es librarse de los pensamientos, dicen las personas, pero resulta que no es librarse de los pensamientos. Todos decimos, voy a meditar para que me quede la mente en blanco. No. Meditar es entrenar a la mente para reclamar esta capacidad natural que tiene la mente de estar presente. La mente se puede colocar en un objeto, una experiencia, y permanecer ahí. Cuando intentamos permanecer ahí, o sea, ir hacia ese estado presente, ¿no?, mediante la respiración, aunque sea por unos segundos, la mente mono, ¿no?, o la mente caballo salvaje, se va y nos lleva al otro lado del mundo o algo que ocurrió hace una década. La razón por la que simplemente no meditamos todo el tiempo es porque no podemos, porque nuestra mente es como un mono que salta por todas partes. La mente necesita entrenamiento, pero no la entrenamos para que sea mejor, sino para sacar a la luz su estado despierto natural. Y el modo tradicional de hacerlo, desde el tiempo de Buda en adelante, es meditando. Volvemos a la respiración, volvemos al cuerpo, volvemos a nuestro objeto de meditación. Nuestra mente se dedica a bailar como si estuviese loca. Y se dedica, ¿no?, a bailar como si estuviese loca porque la hemos entrenado durante muchos años para que esté loca. Parece automática. Y cuando nosotros queremos probarnos, ¿no?, de que la mente es naturalmente discursiva y vaga sin cesar, ¿no?, tenemos que detenernos y observar esto, ¿no? Dijo Buda, no aceptes lo que digo solo porque lo digo yo, compruébalo con tu experiencia. Cuando me doy cuenta de que cuando yo me concentro en la respiración y me tranquilizo y estoy en el presente, ¿no?, lo que tengo que hacer es traerme a mí mismo de vuelta y solamente etiquetar mis pensamientos como simples pensamientos. No los tengo que rechazar, sino solamente darme cuenta de que están ahí. Bien. Pensamiento. Regreso a la respiración, viene otro pensamiento y digo pensamiento. No es difícil hacer eso, ¿no? Tenemos tendencia a etiquetar o juzgar lo que está ocurriendo. La solidez, la lealtad a ti mismo significa abandonar esas opiniones. De modo que en cierta manera, parte de la solidez consiste en que cuando notas que la mente te va a 1000 por hora y estás pensando en 1000 cosas, se produce ese momento natural sin ningún esfuerzo y permaneces con tu experiencia. En la meditación desarrollas esta nutriente capacidad de lealtad, solidez y perseverancia hacia ti mismo. Y a medida que aprendemos a desarrollar esto en la meditación, vamos a poder ser capaces de perseverar en todo tipo de situaciones fuera de ella. La segunda cualidad que generamos en la meditación es la visión clara. A veces se denomina conciencia clara. A través de la meditación adquirimos la habilidad de liberarnos cuando nos vemos a nosotros mismos atrapados en una situación, endurecidos ante determinadas circunstancias o personas, o cerrados a la vida.
comenzamos a ver el principio de una cadena neurótica de reacciones que limita nuestra habilidad para experimentar alegría o conectar con los demás. Pensarás que por el hecho de estar sentados en meditación, tan tranquilos y quietos, concentrándonos en la respiración, no vamos a notar demasiadas cosas, pero en realidad ocurre lo contrario. Al desarrollar esta solidez, al aprender a estar en meditación, le abrimos paso a una claridad imparcial, una claridad que no juzga, que se limita a observar. Los pensamientos, las emociones llegan y cada vez los vemos más claros. ¿Qué sucede? Cada vez me voy entendiendo más a mí mismo y empiezo a ver con claridad, sin analizar, ¿no? Y soy más consciente de lo que estoy haciendo. Y veo que no hago más que poner en mi mente el mismo programa de siempre. Puede ser que yo cambie de pareja, que cambie de jefe, pero los temas son repetitivos. En la meditación me va a ayudar a verme claramente a mí mismo y estos patrones habituales que tengo. Empiezo a ver mis opiniones y mis juicios claramente. Me hago consciente de mis mecanismos de defensa. La meditación profundiza la comprensión que tengo de mí mismo, porque con frecuencia, cuando experimentamos angustia emocional en la meditación, y esto es algo que nos va a suceder, sentimos que lo estamos haciendo mal, porque digo, claro, ¿cómo me voy a poner a meditar? Que es un proceso tan bonito, ¿no? Que es algo para calmarme, qué sé yo, y me voy a sentir angustiado. ¿No? Ya ahí ya no me cierra. Bien. Entonces la tercera cualidad, que es el cultivo gradual de la valentía, me va a ayudar a descubrirme, desarrollando la valentía para experimentar esta incomodidad emocional, además de las pruebas y los problemas que la vida me presenta. La meditación es un proceso transformador, no es un maquillaje mágico, que voy a ponerme para cambiar algo en mí mismo. Cuanto más me abro y más valentía desarrollo en mi vida, me voy a dar cuenta que se me va a ir ese sentimiento de que lo conseguí o que llegué, sino que voy a sentir que estoy relajado para experimentar lo que siempre estuvo en mi interior. Este proceso transformador se denomina gracia, el famoso estado de gracia, porque en esta valentía que logramos, en la que permitimos que sucedan toda una variedad de emociones, podemos sentirnos golpeados con momentos de visión que nunca habíamos tenido por el mero hecho de intentar descubrir conceptualmente qué es lo que estaba mal en mí o en el mundo, o sea, pensando, ¿no? Surgen por el mero hecho de sentarme a meditar una valentía que va aumentando. Y al desarrollar esta valentía con frecuencia, somos recompensados con un cambio en nuestra visión del mundo, por pequeño que sea. La meditación nos permite ver algo completamente nuevo que nunca habíamos visto antes y entender algo que nunca habíamos entendido. A veces llamamos bendiciones a estos dones y en la meditación aprendo a salirme de mí mismo lo suficiente para que se manifieste mi propia sabiduría, porque ya no la estoy reprimiendo. Cuando desarrollo la valentía de experimentar mi angustia emocional en su nivel más difícil,
y me limito a sentarme con ella, me doy cuenta de todo el consuelo y la seguridad que obtengo de mi mundo mental. Porque al llegar a este punto, cuando hay mucha emoción, empiezo realmente a entrar en contacto con el sentimiento, esa energía subyacente de mis emociones. Bien. Y empiezo a abandonar todo lo posible las palabras y me limito solo a permanecer sentado. Entonces me hago consciente de, aunque me parezca incómodo, aunque yo quiera apartarme de ellas, me siento obligado a continuar reviviendo el recuerdo de mis emociones. Puede que descubra que con frecuencia fantaseo sobre algo placentero, y el secreto es que en realidad no queremos hacer nada de eso. Una parte de nosotros desea totalmente despertar y abrirse. El ser humano quiere sentirse más vivo, despertar a la vida, pero a su vez no se siente cómodo con la cualidad transitoria y cambiante de la energía de la realidad. Una gran parte de nosotros prefiere la comodidad de sus fantasías y planes mentales, y por eso resulta tan difícil esta práctica. De manera que el hecho de experimentar nuestra angustia emocional y todas las cualidades que hasta el momento hemos desarrollado, solidez, visión clara, valentía, esto va a sacudir nuestros patrones habituales. La meditación consiste en aflojar nuestro condicionamiento, el modo en que nos sostenemos a nosotros mismos, el modo en que perpetuamos nuestro sufrimiento. Le presto atención a este preciso instante. Aprendo a estar aquí. Nosotros le ofrecemos mucha resistencia al hecho de estar aquí. Siempre estamos o allí en el pasado o allá en el futuro. Nunca estamos aquí. Prestarle atención a este preciso instante no nos proporciona ningún tipo de certeza o predicción. Sin embargo, cuando aprendemos a relajarnos en el momento presente, aprendemos a relajarnos en lo desconocido. La vida nunca es predecible. Yo puedo decir, me gusta la impredecibilidad, pero solo hasta cierto punto, mientras sea más o menos divertida o aventurera, ¿no? Pero todos descubrimos que tenemos un límite, y a veces los más aventureros descubren su límite en los lugares más extraños, como por ejemplo cuando no pueden conseguir una buena taza de café, ¿no? Nos enfadamos mucho si no podemos conseguir una buena taza de café. Este puede ser quizás para ti el límite en el que pasas a un terreno incómodo e incierto. De modo que ese lugar en que descubrimos nuestro límite, en que aceptamos el momento presente y lo desconocido, para la persona que desea despertar y abrir su corazón y su mente, es un lugar muy poderoso. El momento presente es el fuego generador de nuestra meditación, lo que nos impulsa hacia la transformación. Es la gasolina de nuestro viaje. Y la meditación nos ayuda a encontrar nuestro límite, a alzarme contra él y a deshacerme de él. El hecho de encontrarme con lo desconocido del momento me permite vivir mi vida y abordar mis relaciones y compromisos de forma más plena. La meditación es revolucionaria porque no se trata de un lugar final de descanso. Puedo permanecer mucho tiempo asentado en ella. Y existe esa sensación, algo que me hace seguir siendo humilde. La vida nos baja de nuestro pedestal. Por ahí nos pusimos en un pedestal muy alto y la vida, ¡pum!, te baja. Siempre podemos trabajar para encontrar lo desconocido desde un espacio más asentado
y con un corazón más abierto. Creemos que ya lo tenemos todo y que nuestra vida es estupenda. Y de repente algo te zarandea y te hace temblar los cimientos. Sin embargo, debes saber que hay cosas, ¿no?, que después de años y años de meditación, todas las veces te vas dando cuenta de lo que te cuesta estar en el momento presente. Si con la meditación puedes experimentar un enfoque profundo, o la extraordinaria sensación de la gracia, la bendición, una gran transformación o valentía recién descubierta, pero entonces no tiene importancia. El hecho de darles demasiada importancia a las cosas es lo que nos conduce a la pobreza, a una baja opinión de nosotros mismos, a autodenigrarnos. Entonces la meditación nos ayuda a cultivar esa sensación de no tiene importancia, pero no como una afirmación cínica, sino llena de humor y flexibilidad. Lo has visto todo y eso es lo que te permite amarlo todo.